Plata. Servicios informativos. Estimados oyentes, Jesús Alonso, otra vez aquí ahora en el estudio, después de la carrerita desde la plaza. Bueno, ya he recogido, ya retiro bien. Bueno, el siguiente programa, el siguiente episodio, la siguiente entrevista, la vamos a hacer al doctor Paz, que tiene la amabilidad de estar con nosotros, para que nos quite un poco la preocupación que parece que hay en algunos medios, que desde el punto de vista de la salud nos están diciendo que las defunciones por enfermedades del sistema respiratorio crecen un 18%, aunque esto es un dato de finales del 2015. Pero bueno, se supone que no sé si se habrá recuperado en esos momentos. Las estadísticas siempre llevan un año más o menos de retraso. Esas son las tasas brutas, no son generales. En el informe que tengo están distribuidas por regiones, pero bueno, lo importante es que en cada provincia hay cada uno lleva su cifra, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más era el tema de explicarnos de cómo esto se puede, esta enfermedad se puede prevenir, teniendo en cuenta que no solamente coge a las personas mayores, tal vez con mayor incidencia, sino que también a los pequeños, a los niños, a los bebitos. Entonces, doctor Paz, buenos días. Buenos días o buenas tardes. Buenas tardes casi, perdón por el retraso. No pasa nada. No sé qué pasó esta mañana, yo estaba fuera y bueno, pues algo ha pasado que no se ha podido escuchar, no podemos llegar el horario que queríamos, y luego pues teníamos que cumplir un poco el compromiso de hacer las entrevistas que hemos hecho hasta ahora. Entonces, bueno, pues nada más, el tema es que nos expliques un poco cómo poder afrontar todo esto dentro de los medios que puede tener una persona, pues una persona mayor o una madre que tiene un niño pequeñito, en fin, estas cosas. Bueno, en primer lugar vamos a quitarle un poco de hierro al asunto, porque como tú explicabas, las encuestas al final son encuestas y las estadísticas son estadísticas, ¿no? A nivel mundial estoy hablando, en los países del primer mundo, entre los que afortunadamente España puede considerarse, aunque tengamos nuestras limitaciones en relación con otros países, pero nosotros tenemos un sistema sanitario del que personalmente considero que nos debemos sentir orgullosos. Tenemos pues un nivel económico aceptablemente bueno, con todas las limitaciones y todos los peros que le queramos poner, pero desde el punto de vista sanitario España se puede codear con los países punteros del mundo en cuanto a sus estadísticas de mortalidad, o sea, de enfermedad y mortalidad de las distintas patologías a nivel mundial. En todos los países del mundo, la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares y la segunda, muy cerca de ellas, son los accidentes de tráfico, y después pues las enfermedades respiratorias y de otra índole. En el primer mundo. En el tercer mundo pues desgraciadamente no es así. La primera causa de muerte suele ser las enfermedades metabólicas, las desnutriciones severas, el hambre, las enfermedades infecciosas, puesto que no tienen recursos para afrontarlas. Ahora bien, las enfermedades cardiovasculares desgraciadamente seguirán siendo por muchos años, creo que por siempre, pero bueno, por muchos años en principio seguirá siendo la principal causa de muerte, porque el envejecimiento conduce a un deterioro del sistema general de nuestro organismo, pero el sistema fundamental, el que nos garantiza la vida, es el sistema cardiovascular. Si nuestro corazón se enferma, pocas posibilidades de sobrevivir tenemos, ¿no? Entonces por eso es que tenemos que cuidar, y por eso nuestra insistencia siempre en aquellas patologías que tienen repercusión cardiovascular. Insistimos mucho en ello porque es el eslabón fundamental de la cadena de la vida. Entonces
nosotros insistimos mucho en el tema del cuidado, el control de la hipertensión, de todas las patologías cardiovasculares, de ser muy prudentes con eso, de ser muy quisquillosos con eso y de hacerle caso al médico, tomarse las medicaciones, tomárselo en serio. A veces hay patologías cardiovasculares que son silentes, que no dan grandes manifestaciones, pero que hay que atenderlas porque, como decía, creo que es el eslabón fundamental. Si el corazón dice hemos terminado, no hay posibilidades. Las enfermedades respiratorias, en los países como de este primer mundo del que hablábamos, en el que España puede considerarse incluida, ocupan el tercer lugar después de los accidentes de tráfico, las enfermedades cardiovasculares, porque nosotros, afortunadamente, las enfermedades infecciosas están bajo control. Ya no es frecuente, aquí ya nadie se muere de una tosferina, son casos excepcionales de sarampión, de todas estas enfermedades que los que hemos estado en África alguna vez, y yo tengo esa experiencia en mi vida, que es una experiencia maravillosa, porque es verdad que pasé muchísimo trabajo, es verdad que sufrí muchísimo de ver las condiciones de vida de la gente que allí vivía, pero es enriquecedora desde el punto de vista profesional y te da una dimensión exacta de cuánto puede hacer un médico, aunque no tenga nada más que su conocimiento, con muy poquitos recursos en esos países. Yo recuerdo de haber trabajado, yo estuve trabajando en Angola, y allí pues con una inyección de penicilina curabas una infección, porque había personas que jamás en su vida habían estado en contacto con ese antibiótico. Los gérmenes, tú le ponías un antibiótico, eso era ponerle una bomba de relojería. Funcionaba a la primera. Sin embargo, aquí en el primer mundo, que tenemos el antibiótico a nuestro alcance en la farmacia, mucha gente se automedica sin necesitar el antibiótico, y lo único que conseguimos, y esa es nuestra insistencia, los médicos insistimos en eso, lo único que conseguimos es que los gérmenes se hacen resistentes al antibiótico, y le das al antibiótico como si le dieras un jarabe de agua con azúcar. Aprenden a vivir. No, pero es que es lógico, los gérmenes son seres vivos, y los seres vivos tenemos una condición innata en nuestra condición de seres vivos, que es buscar mecanismos de autodefensa. Claro, las bacterias también buscan defenderse de eso que les afecta, que en este caso es el antibiótico. Y entonces crean mecanismos alternativos para sobrevivir, y por eso es que todos los años hay que sacar al mercado nuevos antibióticos. Pero claro, esto no es un cajón donde metes la mano y saca, esto lleva muchos años de estudio, experimentación, etcétera, etcétera. Entonces por eso insistimos siempre tanto en que no se tomen antibióticos de forma innecesaria ni de forma profiláctica, salvo que el médico así lo indique, porque lo que conseguimos es esto, que después cuando realmente nos hace falta el antibiótico, pues no se consigue los resultados esperados con el uso del antibiótico. Sin embargo, en África, te repito, en Angola, cuando yo estuve allí, ahora estamos hablando de hace muchísimos años, había lugares donde nunca habían visto un médico. No habían visto un médico. Yo fui porque era un médico militar y vivía en un país donde se practica la solidaridad internacional, y entonces yo fui encantado, de verdad. Yo considero que ha sido una de mis experiencias más enriquecedoras y de la que me siento más orgulloso de haber estado allí. Y tú te veías un niño con una desnutrición severa, lo veías con una neumonía, veías que el niño casi no podía respirar, le dabas 4 aerosoles y le ponías un vial de penicilina, y es que el niño a los 2 días era otra persona. Qué bien. Se había recuperado muchísimo. Y decía, bueno, ¿y esto cómo es esto? Claro, te das cuenta que era un organismo virgen al uso del antibiótico, y que aquellos gérmenes que le producían esa enfermedad a ese niño no habían visto una penicilina nunca. Por lo tanto, al encontrarse con la penicilina, pues eso fue... Aviso a los oyentes que muchas veces lo que está diciendo ahora el doctor Paz
no se lleva a cabo, desgraciadamente y no la estamos jugando. Un día nos vamos a tomar una pastillita pensando que nos va a curar y nada, y eso es tremendo. No, lo más triste es que después a veces vamos al médico y el médico considera que sí, que realmente necesitas el antibiótico y te lo manda, pero como tú lo has tomado por tu cuenta y riesgo de forma inadecuada otras veces, pues sencillamente los gérmenes que tienes en ese momento, porque vamos a ver, ante cualquier enfermedad el primero que se defiende es el propio organismo. El propio organismo es la barrera. La primera línea de defensa contra las enfermedades es nuestro propio organismo. ¿Por qué tenemos tantos problemas? Los niños tienen tantos problemas de garganta o de adenoide, porque se están acostumbrando a los múltiples gérmenes que hay en el medio ambiente y que para ellos son nuevos. Tú no puedes crear anticuerpos contra un germen hasta que no ha entrado a tu organismo. Por lo tanto, muchas veces ellos respiran gérmenes que son nuevos y se producen enfermedades. Entonces, muchas veces, la mayor parte de las veces, si esa enfermedad no tiene un determinado grado, un alto grado de penetración en el organismo, muchas veces el organismo por sí solo es capaz de resolverlo. Es muy frecuente que un niño tenga, muchas veces en la práctica médica lo vemos, que te dicen, doctor, es que el niño tuvo ayer 38 de fiebre, y tú dices, bueno, y hoy no ha tenido nada. Bueno, pues vamos a observarlo, y el niño en el resto de los días no tiene fiebre. Pues tuvo una enfermedad, tuvo un germen que le atacó, pero su organismo se defendió. La fiebre no es más que un aviso. Es una forma de avisarte de que algo no anda bien, de que has tenido una infección y que tu organismo se está defendiendo. Mientras más fiebre, mejor. Quiere decir que más defensas tenemos. O sea, muchas veces pensamos que si tiene 40, pues es que está grave, pero si tiene 37, pues no. Bueno, pues eso no es matemáticamente así. Hay enfermedades que producen fiebre alta y otras menos fiebre. Pero la fiebre es una señal, primero, de que nuestro organismo se está defendiendo, y segundo, nos está avisando de que algo no anda bien para que estemos pendientes de ello. Pero muchas veces, muy frecuente en los niños sobre todo, no en los ancianos, desgraciadamente los ancianos, como ya es un organismo envejecido y debilitado, la fiebre tiene un significado un poco más delicado, pero es muy frecuente en los niños esto que acabo de decir. Si tienen fiebre un día y después en los días subsiguientes el niño está perfecto, corriendo, saltando. O sea, cuando veamos un niño con fiebre, valorémoslo en su conjunto. Es decir, tiene fiebre, está decaído, está tumbadito en el sillón. Bueno, eso ya tiene una connotación. Ahora, el niño tiene fiebre y le diste un poquito de Dalcio, de paracetamol o de lo que se lo hayas dado, y le has bajado la fiebre y el niño está que corre, que sale. Pues mire usted, no se preocupe usted en exceso, preocúpese lo suficiente nada más, lo necesario, vigílelo, pero no le empiece usted a dar por si acaso el antibiótico. No. Eso es un error y es dañino para el organismo. Y es una de las causas que da lugar a esto que estamos hablando, el aumento de la mortalidad por enfermedades respiratorias. Claro, cuando el niño adquiere una neumonía, porque también la puede adquirir, porque hay gérmenes que son más agresivos y no es suficiente con la defensa que aporta el organismo, entonces es cuando el médico manda medicamentos de antibióticos para ayudar al organismo a defenderse. Pero claro, si da la casualidad que ya tú por tu cuenta le has dado antibiótico 1000 veces y que ese germen que tiene es resistente a ese antibiótico, es como si le estuvieras dando agua con azúcar. Por eso insistimos tanto en la no automedicación. No es por otra cosa, porque ¿qué más nos podría importar a nosotros si su dinero usted se lo gaste en lo que quiere? Y los laboratorios encantados de que usted gaste en medicamentos sin indicación médica si quiere, pero... Entonces podríamos anotar que una de las prevenciones básicas para la prevención de estas enfermedades es la utilización,
mandada por el médico de los antibióticos. Sí, vamos a ver, nada más que la mandada por el médico. En esto del incremento de la mortalidad de las enfermedades respiratorias, sin duda alguna inciden varios factores. Esto es uno de ellos, y yo he querido, porque siempre estamos insistiendo en que la gente no se automedique, y la gente me dice, hombre, ¿pero qué? Pues es por esto por lo que lo estamos diciendo. Le queremos explicar a nuestros queridos radioyentes el por qué es malo automedicarnos. No solo porque el diagnóstico puede ser erróneo, que es un diagnóstico que hacemos, que puede hacer una persona que es un profano en esto y que puede ser erróneo, o que puede creer que es algo banal y ser una enfermedad grave, o lo contrario. Entonces, pero no solo eso, sino porque al final estamos dando un medicamento innecesario, y no solo porque sea innecesario en ese momento, sino lo que se puede derivar de la utilización de ese medicamento en un momento inadecuado. Pero hay muchos más factores. Yo, por ejemplo, hay que tener en cuenta que el organismo, no somos más que un organismo que vive a base de reacciones químicas. Todo lo que sucede en nuestro cuerpo es consecuencia de una serie de reacciones químicas, reacciones bioquímicas. Es decir, vamos a poner un ejemplo para que quienes nos escuchan creo que nos puedan entender algo que sea muy muy esquemático, que quizás se le puedan poner todas las pegas que se quieran, pero no lo voy a hacer con la rigurosidad científica con la que haría si esto estuviera hablando para médicos o para enfermeras o para un personal sanitario. Pero como sé que me pueden estar escuchando muchas personas que de esto no tienen ninguna idea, pues quiero ponerles un ejemplo muy sencillo para que ellos puedan entender por qué yo digo que somos un laboratorio químico andante, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que yo quiero que mover un dedo. Bueno, ese dedo se va a mover porque hay unos músculos que se van a contraer, pero ese músculo no se ha contraído arbitrariamente, se ha contraído porque ha recibido una orden. Entonces, la contracción en sí mismo es una reacción bioquímica, es decir, los músculos son celdillas, son fibras, esas fibras se contraen y se estiran, se encogen y se alargan. Pero eso es consecuencia de una reacción química que produce una determinada sustancia, que en un determinado caso esa sustancia hace que la fibra se contraiga, y para que esa fibra después se estire hace falta otra determinada reacción bioquímica que produce otra sustancia que es la que motiva que la fibra se estire. Sí, ya estamos viendo que el dedo no se mueve por sí solo, se mueve porque hay reacciones bioquímicas que le indican lo que tiene que hacer. Pero esas reacciones bioquímicas no se producen arbitrariamente, se producen porque alguien lo ha mandado. ¿Quién lo ha mandado? El cerebro. Es decir, nosotros pensamos, quiero mover este dedo. Eso es una orden al que tiene que dar el cerebro. El cerebro en un determinado punto da una orden, que es una reacción bioquímica, que transmite un impulso nervioso por los nervios, por las neuronas. Ese impulso nervioso salta de una neurona a la otra, porque no es como el cable eléctrico, que es una cosa continua. Estos están separados a pedacitos. Cuando se acaba una neurona nace otra, y tienen que unirse para comportarse como un hilo eléctrico. Pero el paso de una a otra también depende de una reacción bioquímica. Y entonces, cuando esa orden, esa reacción bioquímica, a base de reacciones bioquímicas, se ha ido transmitiendo y llega hasta el músculo del dedo, entonces es cuando el dedo se contrae. Esto dicho así nos parece imposible. Me decían, hombre, tan complicado para mover el músculo. Lo que pasa es que esto se hace en milisegundos, es muy rápido. Entonces nos parece una cosa de ciencia ficción, pero no es de ciencia ficción. Esto es cómo funciona nuestro organismo. Entonces, pues está claro que nosotros, sobre todo, hay un aumento de enfermedades respiratorias en épocas en donde los cambios bruscos de temperatura, porque las reacciones bioquímicas, para que se produzcan con garantía, para que produzcan, que funcionen bien, necesitan producirse a una determinada temperatura, que es la temperatura corporal.
Si nosotros no mantenemos esa temperatura corporal adecuada, las reacciones bioquímicas que se produzcan no van a ser correctas. Por lo tanto, nosotros, ¿por qué el niño se acatarra tanto? Pues porque el niño está respirando y en el medio ambiente el aire está frío, el cambio de temperatura, entonces esa frialdad el niño la lleva a su organismo, pero su organismo no funciona a esta temperatura igual que si estuviéramos a una temperatura mucho más alta. Y esa es la causa por la cual en determinadas épocas se produce eso. Después lo otro pues es un cúmulo de circunstancias. Pues primero la asistencia sanitaria, que nosotros tenemos una magnífica asistencia sanitaria, que se tome la medicación, que no se automediquen, que es lo que hablábamos. No es bueno que un niño esté 4 o 5 días con fiebre y no llevemos al médico. Llevémosle al médico y que le vea el médico y sigamos el consejo del médico. El médico habitualmente, y esto es de la experiencia práctica profesional, tú ves a un niño y lo ves y le dices, bueno, pues vamos a darle este tratamiento y me lo trae usted en 48 horas para volverlo a ver, para ver cómo ha evolucionado. Esto suele ser lo habitual y yo creo que todos mis colegas es lo que suelen hacer. Por lo menos es lo que yo he hecho siempre y creo que todos mis colegas lo hacen. Es decir, no vemos al paciente y nos olvidamos de él. Digo, no, de usted esto cuando creemos que es una patología de entidad. Pues si me lo lleva, pues porque al niño le han visto una manchita que es un lunar, le voy a ir a, venga, pues mire, lléveselo y tráigamelo el año que viene para volverlo a ver. No lo vas a estar viendo cada 2 días por un lunar porque no se va a cambiar. Pero estoy hablando de patologías que lo justifican, ¿no? Entonces, tráigamelo usted los 2 días, a los 3 días lo volvemos a ver. Y entonces, si nosotros detectamos las patologías a tiempo, yo creo que indudablemente aumenta la mortalidad cuando hay mayores cambios de temperatura, y desgraciadamente nosotros estamos últimamente, no olvidemos el cambio climático, que hay mucha gente que se cree que eso es un cuento chino. Esto no es un cuento chino. El cambio climático nos va a traer muchísimos problemas. Nos va a traer muchísimos problemas porque esto en el ser humano, nosotros hemos evolucionado de unas condiciones ambientales distintas, muy diferentes que había a lo mejor en el 1400 o en el 1300. Hemos ido evolucionando y eso ha tenido su significado en la mortalidad. Por lo mismo que estamos diciendo, no funciona igual mi organismo a 36 grados de temperatura en la calle que a 44 o que a 24. No funciona exactamente igual. Bueno, pues yo creo que tenemos ya suficiente información como para empezarnos a cuidar. Sí. De verdad, o sea, tomarnos en serio nuestro propio cuidado y también pues atender a lo que nos dicen los médicos cuando nos dicen también que nos pongamos la gripe, pues que nos pongamos la gripe, nos vacunemos, tenemos esa arma que no existe en otros países. Exactamente. Y que es un arma maravillosa. Sí. Y bueno, pues un poco creo que haya servido, porque además hay que reconocer que este tiempo, este mes de febrero y marzo está siendo terrible, con calores al mediodía y con temperaturas muy bajas por la noche, y eso pues disfunciona, vamos, lo digo porque en mi casa por lo menos estamos a veces, por ejemplo esta noche hemos estado a -1 grado, no el grado real sino el de sensación térmica, pero la sensación térmica para los humanos es que cuando perdemos el aire caliente que nos rodea el cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que esto puede servirnos para cuidarnos más. Sí, Jesús, si se me permite, quería decir algo. Morata es, por su ubicación geográfica, estamos en una hondonada, en un valle, tenemos una humedad relativa ambiental muy alta. Entonces nosotros siempre vamos a tener una sensación térmica superior a la que correspondería a la verdadera temperatura que tenemos. Es decir que y esos cambios de temperatura
Los cambios de temperatura son los que producen esto. Entonces estamos en la casa y estamos con la calefacción, y si a más no viene, pues nos salimos a la calle, pues, y no estamos adecuadamente protegidos. Claro. Y entonces empezamos a respirar un aire muy húmedo y muy frío, y eso es, ese cambio de temperatura es el que a nuestro organismo le viene mal. Y aprovecho para dar un pequeño mensaje de algo que estoy leyendo y que es muy muy interesante. Es que está demostrado que son las variaciones en nuestro organismo, tanto de la temperatura como de otros factores, los que dañan nuestro organismo. Es lo peor que tiene nuestro organismo con la tensión arterial, son las subidas y las bajadas. Es decir, las personas que, bueno, hoy no me tomo la pastilla porque yo me siento bien, mañana tengo dolor de cabeza y me la tomo, y me tomo la tensión, como la tengo alta me la tomo, pero mañana al día siguiente, pues como no me da tiempo y no me siento nada, pues no me la tomo. Entonces un día estamos con la tensión alta, otro día con la tensión baja, y eso porque nos hemos tomado la medicación, la tensión baja o tensión normal, porque nos hemos tomado la medicación, pero al día siguiente no lo tomamos y estamos todo el día con la tensión alta, y después al otro día nos lo volvemos a tomar y nos vuelve a bajar. Eso sube y baja, esas variaciones son las que nuestro organismo, son las que dañan a nuestro organismo. Las que nos dan. Entonces lo mismo pasa con la temperatura. Pues estimados oyentes, tomemos nota de los consejos que nos da el doctor Paz, porque creo que están basados, además de su sapiencia, en la experiencia. Solamente mi sapiencia no es tan alta como mi experiencia. Sí. Mi experiencia es 50 años de profesión. Lo mejor que se le puede pedir a un médico es experiencia, está claro. Así que tomar nota y beneficiaros de estos consejos, y luego pues seguirlos, porque de lo que se trata es de prevenir y de una mejor vivencia de calidad de vida. Yo creo que lo fundamental es eso, es decir, son consejos sencillos, porque yo no doy nunca, no hago consulta de medicina en la radio. Yo lo que vengo aquí es a dar consejos de cómo evitar los problemas, cómo evitar los conflictos, qué debemos hacer, cómo cuidarnos. Porque otra cosa sería una irresponsabilidad por mi parte pretender dar aquí indicaciones de qué medicamento tomar para tal o cual patología. No. Para eso está el profesional del médico en el centro de salud, o a mí si me ve en un momento determinado, porque requiere pues otros elementos que yo no puedo manejar. Muy bien, doctor Paz, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, ya nos dirás cuando vuelves otra vez por estos lares. Bueno, pues mira, yo como sabes ahora me desplazo con cierta frecuencia al sur, a la provincia de Málaga, estoy un tiempo por allí y después vengo y estoy así yendo y viniendo, porque Morata para mí es mucho Morata. Yo Morata la llevo en el alma, y entonces no la voy a dejar nunca, y aquí estaré, así estaré mientras pueda, y estoy a disposición siempre, como lo dije el día de mi despedida en el ayuntamiento, que estoy a disposición de Morata y de los morateños para lo que me necesitéis, cuando me necesitéis, e incondicionalmente. Pues no te quepa duda que lo vamos a aprovechar. Y decirle a nuestros queridos radioyentes que las noticias de los medios de comunicación hay que tomarlas en su justa medida. Yo en algunas pues indudablemente también me alarmo, porque dice 30 no sé cuántos muertos, no sé cuántos. Pues a lo mejor no es así, a lo mejor si llegas y profundizas un poco, no sé, o sea, esto que dicen que es cierto, subió un poco, pero tampoco es nada. Aquí lo que hay es que seguir es haciendo estas cosas, cuidándonos. Morirnos nos tenemos que morir, lo que pasa es que hay que cuidarse y evitar las enfermedades, que a veces con pequeñas cositas, con cosas de andar por casa, como solemos decir, se resuelven. Muy bien, bueno, pues entonces hasta la próxima y muchas gracias. Muy bien, ha sido un placer y a vuestra disposición. Muchas gracias.